Bien, siendo el día 30 de noviembre del 2021 a las 9:33 de la mañana, la psicóloga Berenice Ponce va a explicarnos sobre el proceso de matrícula para el periodo 2022. Bien, Berenice, te dejamos para que puedas exponer lo que ayer has estado en la capacitación. Te escuchamos todos los especialistas. Muy buenos días con todos, muy buenos días jefes, muy buenos días. Vamos a tener el día de hoy una pequeña exposición sobre el proceso de matrícula que se va a desarrollar en el año 2022. Vamos a ver acá que anteriormente, ¿no? Vamos a ver los antecedentes que anteriormente en la matrícula ordinaria en el mes de mayo del 2020 y en abril del 2021 se Berenice, has presentaron... ampliado tu pantalla. Aparece solamente tu pantalla. A ver de nuevo. Ahora... Sí, ahora sí. Vamos a ver acá los antecedentes, ¿no? Que han tenido anteriormente, que vendría a ser en el proceso extraordinario de la matrícula, que se dio en el mes de mayo del 2022 y en abril del 2021. En este tiempo hubo muchos problemas debido a que del COVID-19, debido a estos problemas, que los estudiantes del nivel primario o secundaria se querían trasladar de una particular a una pública, ¿no? Entonces se presentaron tantas dificultades que ahora en la actualidad se presenta una nueva norma que es el proceso de la matrícula, que esto se dio en noviembre del 2020, con la resolución ministerial número 447 del 2020 minero. ¿Qué trata esta norma? Trata más de facilitar al estudiante a que pueda acceder a matricularse más rápidamente, ¿no? Ya no como anteriormente con las normas anteriores que tenían dificultad de presentar algunos requisitos, ¿no? Y ahora en la actualidad, como ha salido esta resolución ministerial número 447 del 2020 minero. De acuerdo a esta norma, también salen los instructivos anuales que se dan cada año, ¿no? En el proceso de matrícula, que uno se realizó en diciembre del 2020, de acuerdo al oficio múltiple número 034 del 2020 Minedo, y ahora que se ha presentado actualmente, ¿no? En octubre del 2020-21 en el oficio múltiple número 032 del 2021 Minero. ¿Qué trata de decir estos antecedentes? Ya que anteriormente se han presentado dificultades, ahora se nos está facilitando la nueva norma, ¿no? Que vendría a ser la número 447. ¿Cuál es el proceso de matrícula? Tienen por finalidad llevar a cabo un conjunto de actividades destinado a viabilizar el ejercicio del derecho a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta resolución ministerial trata de decir que nos facilita, ¿no? Al derecho a la educación. Ya no va a haber peros, que no presentaste este documento, que no hubo esto. Ahora no, ahora todos van a tener derecho a la educación sin tantos requisitos que piden, ¿no? Las condiciones que vamos a ver acá, tenemos dos condiciones que vendría a ser en la pública y en la privada, ¿no? Normalmente la matrícula disponible para todos y todas, ¿no? Todos, sin excepción, se pueden matricular, ¿no? Puede ser presencial o remoto, depende del director si lo puede hacer presencial o remoto, con enfoque inclusivo e intercultural, ¿no? Y también está prohibido cualquier tipo de discriminación, ¿no? Ahora, vamos a ver en las instituciones públicas que el servicio es totalmente gratuito, sin exámenes previos, excepto el COAR. ¿Por qué? ¿Por qué el COAR no? Porque el COAR tiene sus propias normativas, ¿no? Sus exámenes, etcétera. También debe ser esto sin entrevistas ni evaluaciones. No se debe de exigir comprar útiles o materiales o otras que no debe de ver en las instituciones educativas, como los útiles escolares, materiales o otros. No se debe de exigir esas compras. También los tenemos... uniformes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, no? Los uniformes, Lisbeth. No se exige, dice acá, que no se exige comprar útiles ni materiales u otros. O sea, ellos no deben de exigirles a los estudiantes.
Así han manifestado en las instituciones públicas, ¿no? Y en las privadas hay cotas de matrículas, pensiones de enseñanza u otras cotas de ingreso, ¿no? Acá ya tienen que ver en las instituciones educativas, esto de cobrar la matrícula tiene que estar registrado en su reglamento interno, ¿no? Y de acuerdo a eso, decir con anticipación a las familias que se les va a cobrar, no ahí mismo al instante, ¿no? Tienen que tener también las instituciones privadas, si desean, tienen que tener requisitos para ingresar de nuevos estudiantes, evaluaciones de capacidad de pago, y eso ya depende de la institución educativa privada. Entonces, en conclusión, ¿qué quiere decir esto? Que la matrícula es totalmente gratuita sin condiciones. Los agentes, tenemos dos agentes muy importantes, que vendría a ser el representante legal, que vendría a ser del niño o niña o adolescente, ¿no? Vamos a preguntarnos acá cuando el estudiante es menor de 18 años y cuando el estudiante es mayor de 18 años. Con el menor de 18 años tiene que presentar el DNI del representante, ¿no? Podría ser el padre de familia, el DNI o partida de nacimiento del estudiante, y un documento que acredite la presentación de este niño, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hay temas judiciales, ¿no? Que puede ser una resolución judicial que permite que el niño esté con la mamá, o si no, también puede ser, ¿no? Un informe de la DEMUNA, una conciliación, ¿no? Este documento va a ser muy importante, que acredite que ese padre de familia está dispuesto a ser representante legal del estudiante. Entonces debemos de tener bien en cuenta estos tres elementos: el DNI del padre o madre, puede ser, ¿no? O de algún representante, ¿no? Podría ser un familiar, ya que papá y mamá no está, o si no de una aldea, ¿no? Que vendría a ser la resolución, ¿no? O partida, también vamos a ver acá la partida de nacimiento del estudiante. Y un documento que acredite que ese padre de familia sí está apto para poder ser representante legal de este estudiante, ¿no? También tenemos la otra parte cuando el estudiante ya es joven, ¿no? Tiene ya los 18 años. Cuando este estudiante quiere matricularse teniendo los 18 años, tiene que presentar tan solamente su DNI o partida de nacimiento, cuando ya cumplió sus 18 años. Los documentos que deben de presentar, por ejemplo, a veces hay estudiantes extranjeros, ¿no? Tienen que presentar su carnet de extranjería, ¿no? O un pasaporte o permiso temporal de permanencia en el Perú, ¿no? También otro podría ser con estudiantes con necesidades especiales, ¿no? O discapacidad. Esto vendría a ser, por ejemplo, una resolución de discapacidad, tendría que presentar un carnet de discapacidad, o si no, tendría que presentar un informe psicopedagógico emitido por el SARE, ¿no? Y vamos a ver acá que también debemos de tener en cuenta las exoneraciones. Las exoneraciones solo durante el proceso de matrícula se pueden tramitar, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver que el estudiante el padre tiene que informar, ¿no? Al director que no quiere llevar el curso de religión o educación física. Entonces, todos estos requisitos que se están presentando, ¿no? Debemos de tener en cuenta que es demasiado, ¿no? Y entonces hay otra opción que vendría a ser que tú presentas solamente una declaración jurada, ¿no? Que busca que sea este proceso que sea más flexible, ¿no? A veces normalmente tienen esa dificultad de no tener un carnet de extranjería o un certificado de discapacidad, ¿no? No cuentan con un informe del SANE, tan solo pueden presentar una declaración jurada, ¿no? ¿Dónde lo puedo encontrar esta declaración jurada? En los anexos de la norma, ¿no? Que ha salido, que vendría a ser la norma 447, en uno de sus anexos está ahí qué declaración jurada tiene que presentar si no cuenta con ninguno de estos documentos, ¿no? Ya que nos facilita matricular más rápidamente sin poner, pero no tengo este documento, no. Ahora con una declaración jurada se puede dar esta matrícula. Lisbeth, una preguntita. Sí. En cuanto a este documento de exoneración en el área de educación física, solamente hay que poner ese énfasis entonces durante el proceso de matrícula. ¿Qué pasa si es que
se pasa desapercibido y luego posteriormente presentan la exoneración. ¿Y qué documento deben presentar? Ya, Discúlpese la pregunta. ya, estos documentos, todos los anexos se encuentran, buscas tú en la resolución ministerial número 447 del 2020 en NEDO, y abajo encuentras en los anexos la declaración jurada, por ejemplo, cuando son, no quieren llevar el curso de religión, educación física, ¿no? Esas declaraciones juradas la puede presentar. Ojo, esto es coordinación con el padre de familia, tiene que avisar, no decir que el estudiante él nunca lleva educación física, ¿no? Porque preguntaron eso, no. Tiene que haber previa coordinación con el padre de familia para poder realizar esta declaración jurada, ¿no? Para que coordine. Entonces, vamos a ver acá qué es la labor o qué es los representantes que deben de cumplir esto, ¿no? Tenemos acá a la unidad ejecutora que vendría a ser la UGEL, ¿no? Durante todo el año deben de tener en cuenta difundir la información sobre el proceso de matrícula, ¿no? También vamos a ver supervisar a las instituciones educativas de su jurisdicción y solicitarles información sobre las vacantes con las que cuentan, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer las instituciones educativas? Van a informar a la UGEL que tienen estas vacantes, ¿no? ¿Y qué va a hacer la UGEL? Atender a las familias que soliciten apoyo en la búsqueda de una vacante. O sea, supongamos, en una institución educativa no hay vacantes, entonces, ¿qué hago? Va a decir la mamá. Y el director tiene que informar a la UGEL diciendo que sobran estas vacantes. ¿Y qué va a hacer el padre de familia? Comunicarse con la UGEL para buscar una vacante para el estudiante. El otro punto tenemos que tiene que verificar el registro en el CIAGI de las y los estudiantes a quienes se les asistió en la búsqueda de las vacantes, ¿no? En estos formularios lo podemos encontrar, ¿no? El director también tiene un sistema donde pueden ver estos anexos que se pone en Identicole, ¿no? El formulario, todo pueden encontrar en Identicole también. ¿Qué también se encarga la unidad escolar, la UGEL? Antes de iniciar el proceso de matrícula que se da en el mes de noviembre, designar a un especialista responsable del tema de matrícula. Crear una directiva de correo electrónico para la atención de consultas. Comunicar al Minedu antes de finalizar el mes de noviembre al correo de matrícula. Este es su correo del ministerio, ¿no? Que vendría a ser la matrícula @minedo.gov.p. Los datos de contactos del especialista designado y a la dirección de correo electrónico creado, ¿no? ¿Qué va a hacer la UGEL? Va a crear, lo primero que va a hacer es difundir la matrícula. Después tiene que poner a un representante y después también tiene que crear un correo y también poderse comunicar con el mismo ministerio mediante el correo matricúlate, ¿no? Y luego del proceso de regular de la matrícula que se va a dar en el mes de marzo, comunicar a la DREA sobre el déficit de las vacantes al término de la asignación solicitada, ¿no? ¿Qué cosas se encargan las familias? ¿No? Es muy importante. Al finalizar el año en el mes de noviembre, si ya es parte de la institución educativa o programa, informar sobre la continuidad del o de la estudiante para el siguiente año. En noviembre, o sea, el padre de familia tiene que informar diciendo, no, mi hija sí va a seguir estudiando, ¿no? O si quiere cambiar, tiene que informar. En caso que se cambie de institución educativa, realizar el proceso de matrícula en la nueva institución educativa. Durante el proceso regular de matrícula, informarse sobre los servicios educativos. En caso de primer ingreso o reincorporación, presentar su solicitud de matrícula en la institución educativa de su preferencia o solicitar asignación a la UGEL. Ustedes dirán, se me ha olvidado todo lo que dice la licenciada. No, ojo, está grabado, ¿no? Podemos entrar a esta página y está grabado todo del ministerio que nos ha informado. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos para poder realizar este proceso de matrícula. Vamos a ver, por favor, mucha atención, mucha concentración para poder observar cuáles son los requisitos que nos está pidiendo el ministerio. A ver.
¿Se escucha? No, Lisbeth, Estuvo escuchando y se cortó. sí, pero bajito. Como, como dice el jefe, tienes que poner donde es este audio, creo, ahí, un clic. Continuando con la presentación, vamos a pasar a los requisitos. Y en los Se escucha. requisitos, al igual que con los ¿No? agentes, Sí, vamos sí, a se tener escucha. dos grandes grupos. El primero de ellos es cuando el estudiante va a ingresar por primera vez al sistema educativo peruano. El primer ingreso, como dice su nombre, es que el estudiante está entrando por primera vez, no ha estudiado antes en una institución educativa peruana, ¿sí? Esto puede ser cuando el niño o la niña es menor o igual, tiene de edad menos o igual a 6 años. Y el otro caso es cuando ya son mayores a 6, de 7 en adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando el niño o la niña es menor de 6 años o tiene 6 añitos? Pues no va a requerir de mayor trámite salvo acreditar su identidad, porque va a poder pasar ya sea el nivel inicial o el primer grado de primaria. Pero ¿qué pasa si el niño o niña adolescente tiene 7 años o más? En ese caso sí va a ser necesario que realice una prueba de ubicación o realice los procesos de convalidación o revalidación, porque en ese caso ya debe de acreditarse si es que el estudiante cuenta con logros de aprendizaje previos, ¿sí? A fin de que no se le afecte en su trayectoria educativa y pueda continuar en el grado que le corresponde. El otro gran grupo es el de la continuidad, y a diferencia del primer ingreso, a lo que hace referencia es que ya el estudiante ha cursado, ha estado en una institución educativa peruana antes. Y en ese caso pueden ser de dos tipos. La continuidad regular, que es de año a año, que es la que generalmente pasa a fin de año cuando los estudiantes están terminando y van a continuar sus estudios inmediatamente en el siguiente año escolar, que puede ser en el mismo colegio o puede ser en otro también, ¿no? En este caso, en el caso de la regular, no hay mayor requisito si es en el mismo colegio, porque el mismo colegio le va a preguntar a la familia si va a permanecer o no, y simplemente va a realizar la matrícula el siguiente año. Si fuera en otro colegio, igual no debería requerir de mayor trámite, salvo la formalidad de que una vez que el estudiante haya sido registrado en el nuevo colegio, se le emita la resolución de traslado. Con esto se formaliza el cambio de institución. Esa es la única diferencia si es que el estudiante se mantiene en la misma institución o si cambia. Es que si es que cambia, va a tener que formalizarlo con una resolución. El otro caso es el de la reincorporación, y a diferencia del regular, no va a haber una continuidad inmediata de año a año, sino que el estudiante va a haber dejado de estudiar. Puede ser que estudió en el 2019, no estuvo en el 2020 y ahora en el 2021 quiso reincorporarse. En esos casos, ¿cómo debemos atenderlos? Si es que el niño o la niña tiene menos de 6 años o hasta 6, puede reincorporársele sin ningún problema. Se le va a pedir su código de estudiante, porque recordemos que ya en algún momento estudió y se le registró en el CIEGIE, y se le va a proceder a matricular en el grado que le corresponda, ¿no? Por ejemplo, si en el 2019 estuvo en 3 añitos, dejó de estudiar en el 2020 y ahora se va a reincorporar en el 2021, correspondería que ingrese a 5 añitos en inicial. Pero ¿qué pasa si el estudiante tiene 7 años o más? En ese caso, vamos a tener que, al igual que con el primer ingreso, pasar por una prueba de ubicación o realizar el proceso de convalidación o revalidación, porque hay que evaluar los logros de aprendizaje del estudiante a fin de estar seguros de en qué grado le correspondería estudiar, ¿no? Estamos hablando si, por ejemplo, un estudiante en el 2019 cursó primer grado de primaria y luego se ausentó 2 años, 2021, y el próximo año regresa. Ustedes le van a preguntar, ok,
¿Ha estudiado el menor o no ha estudiado? Quizás si hay otro país, ha estudiado en el otro país y ahora puede hacer un proceso de convalidación o revalidación. Pero si quizás no estudió o no estudió en una institución educativa, pero sí estudió en casa, se le va a poder hacer una prueba de ubicación para ver a qué grado le correspondería, porque todo va a depender del nivel de logro de sus aprendizajes. Esos son los requisitos atendiendo al tipo de matrícula, si es que es un primer ingreso, si es que es la continuidad. El caso más sencillo es cuando el menor es primer ingreso, tiene menos de 6 años o hasta 6 años, donde solo nos va a acreditar su identidad, o en la continuidad cuando es regular y ya el estudiante está yendo de un año a otro sin mayor complicación. Pero igual, recordemos que tampoco son tan complejos los requisitos, solo son temas de formalidades para poder priorizar que se mantenga la trayectoria educativa del estudiante cuando realizamos una prueba de evaluación, una prueba de ubicación o una convalidación o revalidación. En el caso de la emergencia sanitaria, lo que estamos previendo en el caso del instructivo es que para evitar las aglomeraciones o para evitar que la gente esté saliendo de sus casas, pongamos a disposición de las familias otros medios, como son los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, las llamadas o mensajes a través del celular o las llamadas telefónicas. Esto con el fin nuevamente de evitar que las personas tengan que estar desplazándose o tengan que, o se pueda generar alguna aglomeración en el colegio. Es muy importante tenerlas en consideración y es importante que también ustedes puedan, a partir de las condiciones con las que se trabaja en la institución educativa, puedan ofrecerlas a las familias. Vamos a pasar ahora a las etapas del proceso de matrícula y para eso le doy pase a Daniela Solano, especialista en la Dirección de Gestión Escolar. Muchas gracias, Nadia. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Un gusto poder estar aquí con ustedes. A continuación vamos a conversar sobre las etapas del proceso regular de matrícula. Son 7 etapas y la primera es el cálculo de vacantes. Esta etapa ya debería estar desarrollándose durante el mes de noviembre, los últimos días y los primeros días de diciembre. Las vacantes se calculan por cada sección y aula y para poder calcularlas se debe tener en cuenta la diferencia entre la meta de atención y la cantidad de estudiantes que van a continuar el siguiente año. Es importante también que para las modalidades, en este caso de EBR, se deben considerar 2 vacantes, reservar 2 vacantes para los estudiantes con condición de discapacidad leve o moderada. Y también en esta etapa se tiene que prever comunicar a la UGEL el número de las vacantes que se han calculado, las vacantes que van a estar disponibles. Es importante comunicarlas a tiempo. Aproximadamente el 27 de diciembre es cuando la UGEL ya debería tener esta información. La segunda etapa es la difusión de información. En este caso, como ha mencionado Nadia, es importante tener en cuenta los medios digitales o de comunicación que se ha mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Es importante utilizar, por ejemplo, los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, para comunicar a la familia que ya ha iniciado el proceso de matrícula. También en esta etapa es recomendable poder comunicarle a las familias que pueden ingresar a Identicole para que puedan tanto ubicar instituciones educativas por nombre y ubicación, si es que no hubiera disponibilidad de vacantes en su colegio, y también para comunicarles que dentro de este portal va a poder encontrar toda la información referente al proceso de matrícula. La siguiente etapa es la presentación de solicitudes. Esta presentación podría darse en 2 rondas, igual que la revisión de las mismas. En este caso también se priorizan los medios digitales para que las familias puedan presentarlas. Esto también depende mucho de la disponibilidad que tenga cada institución educativa, ¿no? La revisión de solicitudes, si es que son 2 rondas de la presentación de ellas, también habrá 2 rondas de la revisión de las mismas, ¿no? En esta etapa, ustedes como directivos pueden comunicar a las familias si han tenido algún error cuando han registrado la solicitud para que ellos puedan subsanarlas. La siguiente es la asignación de vacantes.
recordemos que en esta etapa se tiene que dar prioridad a los criterios de las vacantes que se reservan para los estudiantes con condición de discapacidad, y también si es que el estudiante o la estudiante tiene o ha tenido hermanos o hermanas estudiando en el mismo colegio, ¿no? Esos son los dos criterios de prioridad. También es importante que en esta etapa, si es que la familia no logra la vacante, se pueda comunicar a tiempo, ¿no? Para que ellas puedan buscar en otras instituciones educativas. Y comunicarles también que una de las responsabilidades de la UGEL es brindar asistencia y acompañamiento a estas familias que no logren ubicar una vacante, para que puedan ayudarlos a saber cuál otro colegio sí tiene disponibilidad. Entonces, si es que por ahí la familia, ustedes le comunican que no hay vacantes, pueden dirigirlos a la UGEL para que ésta las pueda asistir. La siguiente etapa es el registro en el CIAGI, ¿no? Si el estudiante es nuevo, es un primer ingreso, se generará la ficha única de matrícula. Si es un traslado, se generará, bueno, se tiene que ingresar el número de resolución directoral que formalice el traslado. Recuerden que esta resolución directoral la genera la IE de destino. Y también en el CIAGI se generan las nóminas de matrícula, ¿no? Luego del proceso regular o excepcional de matrícula. Por último, tenemos la entrega de documentos. En este caso es importante poder entregarlos de forma virtual o física, ¿no? Y se entregará la ficha única de matrícula si el estudiante es nuevo, una copia, y también el reglamento interno de cada institución educativa. Bien, a continuación vamos a conocer los tipos de proceso de matrícula. Hay dos tipos de proceso porque el objetivo de la matrícula es poder darle acceso a los estudiantes a que se matriculen durante todo el año. Por eso es que hay dos procesos, el regular y el excepcional. El regular es el que ahorita ya está iniciado, ¿no? Es el que se da en el trimestre previo a clases y se da una vez al año, y es masivo porque se reciben muchas solicitudes al mismo tiempo. Como es bastante la cantidad de solicitudes, se puede dar en 2 rondas, como ya lo he mencionado, ¿no? Dentro de esta etapa ya está implementado el proyecto de sistema matrícula digital para la UGEL Tacna, ¿no? Este proyecto permite a las familias matricular digitalmente a los menores, y se va a dar de forma progresiva para los demás territorios. Y se da para los primeros años, inicial y primer grado. Durante el proceso excepcional se reciben las solicitudes de forma individual, es decir, una a una, y se da justo durante todo el año escolar, es decir, desde el inicio del año escolar hasta el fin del año escolar. La fecha que se ha propuesto para el fin de este proceso excepcional es el 22 de noviembre, es decir, ya no estamos dentro del proceso regular, para dar tiempo a los directivos a que puedan regularizar estos ingresos, ¿no? En el CIAGI. Y bueno, como ya les había mencionado, es importante tener en cuenta ambos procesos para que se pueda dar siempre accesibilidad a las familias a que los estudiantes no se queden sin estudiar. A continuación, vamos a conocer las fechas del proceso regular. Como ya les había mencionado, son 7 etapas, y siempre se recomienda, ¿no?, de que las instituciones educativas públicas puedan cumplir con este cronograma en la medida de sus posibilidades. En el caso de las instituciones educativas privadas, podrían modificarlo, pero siempre respetando los plazos máximos, ¿sí? Entonces, tenemos como la primera etapa, como ya les había mencionado, el cálculo de vacantes entre el 1 de diciembre y el 18 de diciembre. Yo les recomendamos siempre hacerlo con tiempo, entonces por eso les mencionaba que es importante haberlo iniciado los últimos días de noviembre, ¿no? El reporte de este número de vacantes disponibles al UGEL se debe dar máximo el 27 de diciembre. Si ustedes tienen antes este número disponible, por favor les invitamos a comunicarlo a su UGEL de forma inmediata, ¿no? Bien, la difusión de la matrícula va desde el 1 de diciembre hasta el 11 de febrero. La presentación de solicitudes, vamos a ver ambas rondas, ¿no? Si es que hay bastantes solicitudes y se cuenta con vacantes disponibles, se darán 2 rondas, ¿no? Si es que no tienen vacantes disponibles, solo una ronda. Bien, la primera ronda va
de la presentación de solicitudes va desde el 6 de diciembre hasta el 26 de diciembre. La revisión de estas solicitudes va desde el 6 de diciembre hasta el 31 de diciembre. La asignación de las vacantes desde el 3 de enero del 2022 hasta el 7 de enero del 2022. Recuerden que en estos días del 3 al 7 es muy importante comunicar a tiempo a las familias que no obtuvieron vacantes para que tengan tiempo de buscar otro colegio y poder indicarles de la asistencia que brinda la UGEL. El registro en el CIAGIE se dará desde el 10 de enero hasta el 14 de enero del 2022. Y la entrega de documentos desde el 17 de enero hasta el 21 de enero del 2022. La segunda ronda, si es que se tienen más solicitudes y hay vacantes disponibles, se dará desde el 17 de enero al 4 de febrero. La revisión de las mismas desde el 17 de enero hasta el 11 de febrero del 2022. La asignación de vacantes desde el 14 de febrero al 18 de febrero. El registro en el CIAGIE desde el 21 de febrero al 25 de febrero y la entrega de documentos del 28 de febrero al 4 de marzo. A continuación vamos a conocer los plazos para el proceso excepcional. Recordemos que el proceso excepcional se da durante el año escolar. Y para este proceso no se dan dos etapas que sí se dan en el proceso regular, que es el cálculo de vacantes y la difusión de la matrícula. Entonces, empezamos con la primera, que es la presentación de solicitudes. El plazo se dará en cualquier día a partir del inicio de clases, un aproximado entre quincena de marzo hasta el cierre del año escolar o periodo promocional. La revisión de solicitudes tiene plazo de 3 días hábiles desde la presentación de la solicitud. La asignación de vacantes, 5 días hábiles desde la presentación de la solicitud. El registro en el CIAGIE, 3 días hábiles desde la presentación de la solicitud. Se realizará inmediatamente después de asignada la vacante, ¿no? En este caso sí es importante hacerlo inmediatamente después para que no nos ganen los tiempos. Si es que el menor, por ejemplo, ingresa en octubre, noviembre, es mejor hacerlo con tiempo, ¿no? Y la entrega de documentos dentro de la primera semana de clases del estudiante. Bien, a continuación. Viendo esto, ¿no? Nos trae acá fechas, plazos que debemos de presentar estos documentos o estos procesos para poder desarrollar la matrícula, ¿no? También vamos a ver, tenemos un video donde cómo se debe de registrar en el CIAGI. Escucha, eso del video del CIAGE ya después le puedes pasar a Sarita, porque ella es ella ya es la responsable o con los directores, porque ya esto lo vas a explicar tú con los directores con más detalle, ¿ya? El CIAGI, jefe, bueno, ese es un video donde los directores tienen que subir, ¿ah? Ya, escúchame, el día viernes que tenemos con los directores ahí con tranquilidad el día lunes le vas a explicar, ¿ya? El día lunes. Ya, es un video, jefe, ya, fuerte, ya, eso es todo, jefe. Entonces, bien, gracias, Berenice, por tu trabajo.